Hola, nuevamente estamos juntos para continuar con el seminario acerca de el sábado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La primera parte de este seminario hemos hablado de cómo llega el sábado desde la Reforma Protestante, comienzos del siglo XVI, hasta 1844, eh, en el movimiento de Guillermo Miller, el movimiento adventista milerita. Y hoy vamos a ver cómo entra esta doctrina en el movimiento de Guillermo Miller y cómo los pioneros de lo que posteriormente será la Iglesia Adventista del Séptimo Día reciben esta doctrina bíblica. Es conocido por los adventistas que la persona que trae la doctrina del sábado a la Iglesia Adventista es la hermana Raquel Oakes o Raquel Preston. Y esto es correcto. Lo que muchas veces no se sabe es exactamente ubicar la figura de Raquel Oakes o Raquel Preston dentro de lo que es el movimiento adventista, bien antes de que exista en 1863 la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces vamos a hablar un poquito de Raquel Oakes. Ella y su hija Delight era bautista, perdón, del Séptimo Día, eh, a partir del año 1837. Entonces, Delicia, su hija, era maestra. Es contratada por un pueblo en New Hampshire. El pueblo se llamaba Washington, en la localidad de New Hampshire. Y entonces esta chica, que era muy jovencita, se va a vivir a este pueblo y una familia acaudalada de este lugar la reciben en su casa. Entonces, pensemos que en aquella época la figura de la maestra era sumamente importante en la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? La sociedad americana. Eh, entonces, en el pueblo al que ella llega hay una única iglesia eh, evangélica, una única iglesia protestante, que es una iglesia que guarda el domingo y no el sábado. Y hay otra cualidad en esa iglesia, que es que en esta iglesia eh, el pastor está adherido al movimiento adventista de Guillermo Miller. Bien, y esto sucede en la época cercana a 1844. En este año, 1844, la hermana Raquel viene a visitar a su hija. Bien, entonces asiste a esta iglesia, que era una iglesia de los hermanos cristianos, y allí conoce al pastor de la iglesia, eh, que tenía varias iglesias a su cargo en esa región. Bien, y entonces esta hermana le da la doctrina del sábado al pastor de la iglesia. Bien, eh, y ahora hablaremos de este pastor, pero lo que tal vez sea importante destacar en la hermana Raquel es que ella ha estado relacionada durante muchísimo tiempo con el movimiento adventista y con el movimiento adventista sabatista, que va a ser el origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero nunca decidió unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, antes de fallecer, algunos años antes, ella decide ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se incorpora en nuestra iglesia. Bien, por lo tanto, podemos decir que la hermana Raquel Oakes es no solamente la precursora del adventismo del séptimo día, sino que es una de las pioneras de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ese pastor al que ella le dio el mensaje del sábado, la doctrina del sábado, era el pastor Federico Wheeler. Bien, entonces este hermano, que era pastor metodista episcopal, era también un pastor adherido al movimiento millerita, al movimiento adventista de Guillermo Miller. Y entonces nosotros, eh,
sabemos que él guarda su primer sábado en esta fecha, 16 de marzo de 1844. Y es una fecha muy importante, ¿por qué motivo? Porque estamos hablando del tiempo previo al Gran Chasco, o sea, que el pastor Wheeler comienza a guardar el sábado siendo parte del movimiento milerita adventista y no siendo parte del movimiento que se separa de Guillermo Miller a partir de 1844, a partir concretamente del 22 de octubre de 1844, que va a ser la rama que va a dar origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este dato es muy importante. El pastor Federico Wheeler se va a convertir entonces en el primer pastor adventista sabatista. Y lo que sí podemos decir es que el pastor Wheeler será adventista del séptimo día. Pero Wheeler era muy amigo de otro pastor con el que trabajaba de manera conjunta, que era el pastor Thomas Preble. Bien, y este pastor Thomas Preble, que era bautista de la libre voluntad, va a estudiar con él la doctrina del sábado y se va a convertir en el segundo pastor adventista sabatista. El pastor Preble escribe el folleto El séptimo día debe ser observado como día de reposo. Y este folleto va a ser fundamental en el desarrollo de la doctrina de la observancia del sábado y va a ser fundamental en la evangelización dentro del movimiento adventista o sabatario, como lo llaman algunos historiadores contemporáneos. Pues muy bien, desgraciadamente el pastor Wheeler años después va a volver a su observancia del primer día de la semana y va a seguir defendiendo la observancia del domingo, eh, apostatando de esta manera del adventismo observador del sábado. Entonces, en el pueblo en el que vivía eh, la hija de Raquel, de Licia, y esta familia que la había acogido, nosotros tenemos que mencionar al mayor de los hijos de esta familia, el hermano Guillermo Farnsworth, eh, que él fue el primer laico observador del sábado. Bien, y fíjense ustedes qué historia interesante. Él es el mayor de la familia Farnsworth y él, por influencia decidida de Delicia, eh, va a comenzar a estudiar la doctrina del sábado en la iglesia, en la Biblia, y él se va a convencer de que el sábado es el día de observar bíblicamente. Entonces, domingo por la mañana, va a pedir la palabra en su iglesia y va a declarar públicamente en la iglesia que lo vio nacer que él a partir de ese momento no iba a asistir más a las reuniones de esta iglesia porque él se había convertido que el sábado era el día ordenado por Dios en la Biblia para que sus hijos se reunieran espiritualmente con Dios, que lo observaran como Shabbat. Bien, y entonces, sentado en aquella reunión, se pone en pie su hermano, Cyrus, que va a ser el segundo eh, adventista del movimiento de Guillermo Miller, laico, que va a defender la doctrina del sábado y que a partir de aquel momento va a romper relación también con la iglesia del pueblo de Washington. Bien, y que posteriormente se convertirá en el esposo de Delicia, la hija de la hermana Oaks. Pues muy bien, entonces, podemos decir que en este pueblo de Washington se fundó la primera iglesia adventista en guardar el sábado, la primera iglesia adventista sabatista. Bien, cuando todavía no existía eh, la iglesia adventista del séptimo día, sino que va a surgir muchos años después. Pues muy bien, entonces ahora nos encontramos con que posteriormente, ahora en Rhode Island es una ciudad importante en Estados Unidos, es una de las primeras ciudades de las colonias y es donde se funda la primera iglesia bautista del séptimo día. La hermana Blake va a ser la primera adventista en guardar el sábado.
Y también tenemos que mencionar a esta familia, la familia Andrews. Esta foto seguramente es muy conocida por vosotros, es el pastor John Andrews, y su familia vivía en el pueblo de París, Maine. Y entonces allí llega un folleto del pastor Preble a la casa de la familia Stowell. Y aun cuando el padre de la familia no lee ese folleto y lo deja apartado, sin embargo su hija Marian comienza a leerlo y se lo da a leer también a su hermano Oswald, que son adolescentes, tienen 15, 14, 13 años, bien, y que ellos, que son amigos de John Andrews, le van a pasar ese folleto al, a John, bien, y entonces se produce algo muy interesante y es que John, leyendo ese folleto, se da cuenta que el sábado es el día de observancia bíblico y hablando los jóvenes, eh, le cuentan Marian y Oswald que el sábado anterior ya lo habían observado y que entonces les gustaría que ya que él cree que el sábado es el día de observancia bíblica, que pasaran el sábado juntos. Entonces, Andrews le da a leer el folleto a sus padres. Sus padres, leyendo ese folleto, se convencen de que el sábado es el día de guardar. Y entonces van a hablar con la familia Stowell, entonces hablan con los padres. Y a partir de aquel momento, ambas familias se convierten en sabatistas y comienzan a guardar juntos el sábado en la casa de los Stowell. Hablar del pastor Joseph Bates y la figura de Bates en relación con el sábado es muy importante, porque como decía, él era miembro de la misma iglesia que el pastor White y que el hermano Edson. Él recibe el folleto de Preble y él lo lee y se convence de lo que dice Preble. Pero entonces él decide que tiene que investigar más. Así que él decide viajar a la ciudad de Hillsborough, que era donde vivía eh, Wheeler, el pastor Wheeler. Y entonces ese viaje eran 200 kilómetros. Llega a la casa del pastor Wheeler, resuelve todas las dudas que él tenía y convencido completamente de la observancia del sábado y decidido a comenzar a guardar el sábado desde esa misma semana, regresa a Fairhaven donde él vivía. Y entonces allí en el viaje, en el retorno, él gana al primer converso de su ciudad a la doctrina del sábado. Este hermano se llamaba James Madison Monroe Hall. Posteriormente él realiza un viaje para reunirse con los hermanos Edson, Crozier y Hahn. Y en ese viaje, para estudiar algunos temas doctrinarios, él les predica acerca del sábado y estos tres hermanos se convierten a la doctrina del sábado y se convierten en adventistas sabatistas. El pastor Bates escribe un folleto que le da por título El reposo del séptimo día, una señal perpetua, y este folleto comienza a circular en los ámbitos adventistas y gracias a ese folleto, eh, tanto el pastor Jaime White como su esposa Elena White aceptan la verdad del sábado. Pero este es ya el comienzo decidido dentro de lo que son los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que están dando forma de una manera muy decidida a lo que va a ser la identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues muy bien, espero que hayáis disfrutado con toda esta información histórica que es tan importante para los adventistas del séptimo día. Así que sin más, me despido hasta el próximo seminario. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga muy grandemente.